Hace 4.500 millones de años, no existía nada de lo que hoy conoces, no había océanos, no había montañas, no había un solo lugar donde poner los pies. Solo una nube de polvo y gas girando en la oscuridad, alrededor de una estrella que apenas empezaba a encenderse. Y sin embargo, de ese caos absoluto, de esa nada organizada por la gravedad, iba a nacer el único planeta que conocemos con vida. Todo comienza con lo que los astrónomos llaman una nebulosa solar, una enorme nube de gas, principalmente hidrógeno y helio, mezclada con polvo dejado por estrellas que murieron mucho antes de que existiera nuestro Sol. Imagina algo parecido a una tormenta de arena, pero del tamaño de un sistema solar entero y flotando en el vacío. Por alguna razón, quizás la onda expansiva de una estrella cercana que explotó, esa nube empezó a colapsar sobre sí misma. Y aquí está la clave de todo lo que vino después: cuando una nube gira mientras se contrae, gira cada vez más rápido, igual que un patinador que acerca los brazos al cuerpo. Ese giro aplanó la nube hasta convertirla en un disco, con una bola de material cada vez más densa y caliente en el centro. Esa bola central, cuando alcanzó suficiente presión y temperatura, encendió las reacciones nucleares que la convirtieron en el Sol, y todo lo que quedó girando a su alrededor, ese disco de escombros, es lo que los científicos llaman el disco protoplanetario. De este disco protoplanetario es de donde saldría la Tierra. En ese disco giratorio, las partículas de polvo empezaron a chocar entre sí. La mayoría de esos choques no destruían nada, al contrario, las partículas se pegaban, como bolas de nieve que crecen al rodar. Poco a poco, el polvo se convirtió en granos, los granos en guijarros, los guijarros en rocas. Este proceso se llama acreción, y una vez que un cuerpo alcanza cierto tamaño, su propia gravedad empieza a atraer más material con más fuerza. Es un efecto de bola de nieve: cuanto más grande te haces, más rápido creces. En pocos millones de años, un tiempo que en términos cósmicos es casi instantáneo, ese proceso produjo cientos de objetos del tamaño de pequeños planetas, llamados planetesimales. La región donde hoy está la Tierra no tenía un único ganador desde el principio. Había varios de estos planetesimales compitiendo por el mismo vecindario orbital, y la única forma de resolver esa competencia era chocando. Una y otra vez, estos cuerpos se estrellaron entre sí, se fusionaron, se rompieron y volvieron a fusionarse. Cada colisión liberaba una cantidad brutal de energía, suficiente para mantener a estos cuerpos parcialmente fundidos, como bolas de roca líquida flotando en el espacio. La Tierra que fue emergiendo de este proceso no era el planeta tranquilo que conocemos, era una esfera de roca fundida, bombardeada constantemente, con una superficie que hervía a más de 1000 grados. Pero el golpe más importante de toda esta historia todavía estaba por llegar. Los científicos creen que, cuando la Tierra ya tenía casi su tamaño actual, un objeto del tamaño de Marte, al que los investigadores llamaron Theia, se estrelló contra ella en un ángulo oblicuo. El impacto fue tan violento que vaporizó parte del manto de ambos cuerpos y lanzó al espacio una enorme cantidad de escombros incandescentes. Ese material, atrapado por la gravedad terrestre, empezó a girar a nuestro alrededor, y con el tiempo, se fue uniendo hasta formar un solo cuerpo compacto, la Luna. Dicho de otro modo, cada vez que miras la Luna por la noche, estás viendo el eco de la colisión más importante en la historia de nuestro planeta. Sin ese choque, probablemente no tendríamos una Luna tan grande, y sin una Luna tan grande, la inclinación del eje terrestre sería mucho menos estable. Esa estabilidad es una de las razones por las que nuestro planeta pudo desarrollar estaciones regulares, y con el tiempo, condiciones aptas para la vida. Con el tiempo, la Tierra empezó a enfriarse por fuera, pero seguía siendo un océano de roca fundida por dentro. Y aquí ocurrió algo fascinante: los materiales más pesados, como el hierro y el níquel, empezaron a hundirse hacia el centro por efecto de la gravedad, mientras que los materiales más ligeros, como el silicio, subían hacia la superficie. Este proceso, llamado diferenciación planetaria, es lo que le dio a la Tierra su estructura en capas: un núcleo metálico en el centro, un manto de roca espesa alrededor, y una corteza delgada en la superficie, la misma capa fina sobre la que hoy caminamos. El núcleo de hierro fundido, además, no fue un simple efecto secundario. Al girar, generó un campo magnético que actúa como un escudo invisible, desviando la radiación dañina del Sol. Sin ese escudo, la vida tal como la conocemos probablemente no habría sido posible. Durante sus primeros cientos de millones de años, la Tierra fue un lugar hostil. Los científicos llaman a esta etapa el Eón Ádico, en referencia al inframundo griego, y el nombre no es casualidad. La superficie estaba cubierta de lava, la atmósfera era tóxica, y los impactos de asteroides seguían siendo constantes. Pero poco a poco, la corteza se fue enfriando y solidificando. El vapor de agua liberado por los volcanes, junto con el hielo que trajeron cometas y asteroides, empezó a condensarse en la atmósfera. Y cuando la superficie se enfrió lo suficiente, ese vapor cayó en forma de lluvia, una lluvia que probablemente duró miles de años sin parar, hasta llenar las primeras cuencas del planeta y formar los océanos.
En esos primeros océanos, calientes y cargados de minerales, flotaban moléculas simples, carbono, hidrógeno, nitrógeno, los ladrillos básicos de la química de la vida. Nadie sabe con total certeza cómo dieron el salto de moléculas sueltas a algo capaz de reproducirse, pero los científicos tienen varias pistas sólidas. Una posibilidad son las fuentes hidrotermales del fondo marino, grietas donde el agua caliente y rica en minerales se mezclaba con el agua fría del océano, creando exactamente el tipo de gradiente energético que una química primitiva necesitaría para organizarse. Ahí, o en algún lugar parecido, ciertas moléculas empezaron a agruparse dentro de membranas simples, capaces de copiarse a sí mismas. Ese fue el nacimiento de las primeras células, hace unos 3.800 millones de años. Organismos microscópicos, sin núcleo, prácticamente indestructibles, que durante los siguientes 2.000 millones de años fueron los únicos habitantes de todo el planeta. Durante mucho tiempo, la Tierra no tuvo el aire que hoy respiras, la atmósfera primitiva estaba compuesta de metano, dióxido de carbono y otros gases, sin apenas oxígeno libre. Eso cambió cuando aparecieron las cianobacterias, unos microorganismos capaces de realizar fotosíntesis, usar la luz del sol para producir energía, y como subproducto, liberar oxígeno. Durante millones de años, ese oxígeno se acumuló poco a poco en la atmósfera, en un episodio que los geólogos llaman la gran oxidación. Para muchos microorganismos de la época, el oxígeno era literalmente veneno, y buena parte de la vida existente se extinguió, pero para otros organismos, ese mismo gas se convirtió en una fuente de energía extraordinariamente eficiente, y sobre esa eficiencia se construiría, mucho después, toda la vida compleja, incluida la tuya. Durante casi 2.000 millones de años más, la vida en la Tierra siguió siendo microscópica. El siguiente gran salto llegó cuando una célula simple fue engullida por otra, sin ser digerida, y en lugar de eso se quedó a vivir dentro de ella en una relación de beneficio mutuo. Esas células invitadas evolucionaron hasta convertirse en las mitocondrias, las estructuras que hoy generan energía dentro de tus propias células. Ese acuerdo de cooperación dio origen a las células eucariotas, más grandes y complejas, capaces de especializarse. Con el tiempo, algunas de estas células empezaron a agruparse en organismos multicelulares, y hace unos 600 millones de años, el registro fósil empieza a mostrar los primeros animales, criaturas blandas y extrañas que vivían en el fondo del mar. Hace unos 540 millones de años ocurrió algo que los paleontólogos llaman la explosión cámbrica. En un lapso relativamente corto, en términos geológicos, aparecieron casi todos los grandes grupos de animales que existen hoy. Ojos, caparazones, patas articuladas, mandíbulas, el océano, de pronto, se llenó de formas de vida radicalmente nuevas. Durante los siguientes cientos de millones de años, la vida siguió inventando soluciones, peces con columna vertebral, después los primeros anfibios que se aventuraron a salir del agua hace unos 375 millones de años, y más tarde los primeros reptiles, capaces de poner huevos con cáscara y liberarse por completo del océano. Hace unos 230 millones de años, aparecieron los dinosaurios, y durante los siguientes 160 millones de años dominaron prácticamente todos los ecosistemas terrestres. Mientras tanto, en las sombras, sobrevivía un grupo discreto de animales pequeños y peludos, los primeros mamíferos, que durante toda esa era nunca llegaron a ser más grandes que un gato. Hace 66 millones de años, un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El impacto liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas, desató incendios globales y bloqueó la luz del sol durante años. Se extinguieron los dinosaurios no aviares y con ellos cerca del 75% de las especies del planeta. Fue una catástrofe, pero también una oportunidad, con los grandes depredadores fuera del tablero, los mamíferos, hasta entonces relegados a un papel secundario, empezaron a diversificarse y a ocupar todos los espacios que habían quedado vacíos. Entre los mamíferos que se diversificaron después de la extinción de los dinosaurios estaban los primeros primates, pequeños animales trepadores con manos hábiles y visión aguda. Con el paso de decenas de millones de años, ese linaje se fue ramificando, monos, simios, y finalmente, hace unos 7 millones de años, la rama que llevaría a los humanos se separó del linaje que hoy dio lugar a los chimpancés. Durante los siguientes millones de años, en el este de África, nuestros ancestros fueron cambiando, empezaron a caminar erguidos sobre dos piernas, lo que les liberó las manos, su cerebro fue creciendo poco a poco, aprendieron a fabricar herramientas de piedra. Fueron apareciendo distintas especies del género Homo, varias de ellas conviviendo al mismo tiempo en el mismo continente. Y hace aproximadamente 300.000 años, en algún lugar de África, surgió nuestra propia especie, Homo sapiens. Un primate con un cerebro capaz de imaginar, de contar historias, de preguntarse por su propio origen, la misma curiosidad que, 4.500 millones de años después de que aquella nube de polvo empezara a girar, te tiene hoy aquí, escuchando esta historia.
Desde una nube de polvo hasta un ser capaz de comprender esa misma nube de polvo, ha pasado prácticamente toda la historia del universo conocido. Colisiones, fuego, océanos, extinciones masivas y millones de generaciones de vida tuvieron que sucederse, en un orden muy concreto, para que llegaras a existir tú. La Tierra que ves hoy, y el hecho de que puedas verla, no era un resultado garantizado, fue, en todos los sentidos, una posibilidad entre incontables otras que finalmente se cumplió.